Bueno, crack, te doy la bienvenida a un nuevo episodio. En el día de hoy vamos a hablar de este lente, el famoso 24-70mm f2.8 de la línea RF de Canon, y si en realidad se justifica o no realizar esa mega inversión para poder comprar este lente. Te voy a contar cómo ha sido mi experiencia, cuáles han sido los puntos positivos y los no tan positivos, para ver si al final de este video tú te animas a comprarlo o no. Así que si estás todavía dudándolo, si el 24-70 vale la pena o no, quédate hasta el final de este episodio, que espero poder resolver todas tus dudas. Y si aún tienes más preguntas, las puedes dejar ahí en los comentarios y obviamente te las voy a intentar resolver. Así que no siendo más, empieza la introducción y podemos hacer este review del 24-70 f2.8 de la línea RF de Canon. Bueno, y ahora sí, iniciamos con el review del 24-70 f2.8 de la línea RF de Canon. Te voy a pedir un favor gigante antes de continuar, y es que si encuentras información o contenido de valor en este video, te voy a pedir que por favor le hagas clic a ese botón de abajo que dice suscribir. De esa forma vas a apoyar mi trabajo y voy a poder seguir generando este tipo de contenido. Ahora sí, no siendo más, iniciamos pues con el review. Lo primero que tenemos que tener en cuenta de este lente es que es uno de los lentes más versátiles que hay hoy en día en el mercado. Es versátil por dos razones principales. La primera de ellas es que es un lente que puedes utilizar en distintos tipos de fotografía. Yo lo utilizo para la fotografía de bodas, para fotografía de retratos, fotografía de alimentos, fotografía de productos e incluso también fotografía de viajes. Yo creo que las opciones son infinitas. Así que es un lente que es muy versátil porque se adapta a distintos campos de fotografía y que te va a servir sin importar obviamente el nivel en el que estés. Pero casi todos los fotógrafos profesionales tienen o han tenido este lente en algún momento de sus carreras, ya sea Canon, ya sea Nikon, ya sean Sony, etcétera. Pero la distancia focal de 24-70 hace que este lente sea un lente muy versátil. Y la segunda razón es precisamente eso, que la distancia focal es de 24-70 milímetros, es decir que es una distancia focal que te va a comprender un gran espacio de tu imagen, ideal para obviamente retratos, o de pronto si estás en espacios cerrados y de pronto no puedes dar más pasos hacia atrás, entonces puedes abrir la distancia focal o agrandar la distancia focal hasta 24 milímetros y así vas a poder cubrir más parte de la imagen. Y también te hace un zoom hasta 70 milímetros, que si bien no es un mega zoom, pero sí te va a ayudar obviamente a acercarte mucho más a tus sujetos y vas a poder así obtener muchos detalles cuando estás parado o posicionado un poco lejos de precisamente esos sujetos. Así que este lente es uno de los lentes más versátiles que hay hoy en día en el mercado y sin duda es un punto positivo. Bueno, y este lente tiene una apertura de f2.8. Esta apertura de f2.8 va desde los 24 hasta los 70 milímetros. Es decir, que no va a cambiar como en otros lentes de pronto más económicos, cuando uno compra su kit lens que le dice que en 18 milímetros es 3.5, pero si lo subes a 55 la apertura es de 6.3. Entonces este lente te va a preservar esa apertura de f2.8 desde los 24 milímetros hasta los 70 milímetros. Obviamente puedes cerrar un poco más la apertura y llevarlo incluso hasta f22 en cualquiera de las distancias focales también. El hecho de que sea un lente de f2.8 lo hace ideal para trabajar en condiciones de poca luz, porque al tener una apertura así de amplia como f2.8 vas a poder entonces hacer que tu cámara le ingrese más luz a través del lente, siendo ideal para entonces tomar fotos de pronto en el atardecer o casi en la noche sin necesidad de utilizar el flash o luces externas. Obviamente cuando le montas el flash pues es muchísimo mejor, pero para que sepas que te va a funcionar muy bien en condiciones de poca luz. La apertura de f2.8 también te va a servir para lograr ese desenfoque en tus imágenes, para poder así entonces afectar la profundidad de campo de tus fotos y lograr ese fondo así desenfocado que a todo el mundo obviamente le llama la atención. Entonces en distancias focales tan amplias como las del 24, 35, 50 puedes lograr
lograr ese desenfoque y hace obviamente que tus fotos sean mucho más atractivas, contrario a lo que sucede con la versión económica del 2470, que es f4. Si no estás tomando fotos en condiciones de poca luz, si tienes siempre un trípode en tu mano, entonces quizás el f4 puede ser un buen lente para ti. Pero si estás tomando retratos, si estás trabajando de pronto en bodas o en eventos, definitivamente la apertura de f2.8 va a hacer una gran diferencia. Así que para que lo tengas muy presente, si eres fotógrafo de bodas, de eventos, de retratos, quizás el f2.8 va a hacerte una gran diferencia versus si de pronto eres fotógrafo de viajes o de paisajes, en donde el f4 va obviamente a cumplir esos propósitos y te va a ahorrar un poco más de dinero. Bueno, y este es un lente diseñado para cámaras full frame, es decir que cuando tú se lo pones a una cámara full frame, efectivamente va a cumplir con la distancia focal de 24 a 70 milímetros. Contrario sucedería si se lo colocas a una cámara de sensor recortado o APS-C, en donde el factor de recorte te va a tocar quizás multiplicarlo por 1.5 y va a perder completamente el propósito del lente, porque este lente o la belleza de este lente es que pueda cumplir los propósitos de un gran angular y también un zoom. Si tú se lo montas a una cámara de sensor recortado o APS-C, pues entonces dejará de ser un lente gran angular y va a ser un poco más cerrado, porque ese factor de recorte va a hacer que la imagen se acerque un poco más y pierda completamente su propósito. Así que te recomiendo comprarlo solamente si tienes una cámara full frame y no una APS-C. Bueno, y ahora hablemos del precio de este lente, que es quizás lo que más pone a las personas a dudar si deberían invertir en él o no. Este es uno de los lentes más caros o costosos que hay en el mercado actualmente. A mí me costó en Australia más de $3.200 australianos. Damn. Y lo cual es muchísimo dinero para un lente, y en Estados Unidos creo que está alrededor de los $2.500 americanos. Entonces es un lente que es bastante costoso y que obviamente no se lo recomendaría a alguien que sea principiante. No recomendaría hacer esa mega inversión de un totazo, sino para personas que están en un nivel semi profesional o especialmente profesional. Si eres una persona que ya genera ingresos con la fotografía, definitivamente te recomiendo este lente, especialmente si te dedicas al sector de las bodas, si te dedicas al sector de los eventos o si haces también fotografía comercial. Y obviamente depende entonces de tu presupuesto y del nivel en el que te encuentres actualmente. Bueno, y hablemos de una de las novedades que trajo este lente en la línea RF en comparación a su antecesor en la línea EF o de la reflex de Canon. Recordemos que el 2470 f2.8 de la línea EF, de la reflex y de la DSLR, no traía estabilización de imagen, mientras que este en la línea RF de las mirrorless de Canon sí trae estabilización de imagen, y esto es fundamental para las personas que hacen especialmente video. Obviamente esta estabilización de imagen se la puedes activar y se la puedes desactivar, y puedes notar obviamente la diferencia, especialmente cuando estás grabando a pulso. Obviamente cuando estás grabando con un trípode o un gimbal de pronto no hace tanta la diferencia, pero si es handheld vas a notarlo. Así que punto positivo en esta nueva versión del lente RF que ya viene con estabilización de imagen. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema que es un poquito técnico, pero que es fundamental al momento de tomar la decisión de si vamos a comprar este lente o no, si vale la pena realizar obviamente esa inversión, y es la aberración cromática y la distorsión del lente. Este lente, para ser transparente al 100%, sí me ha generado en algunos casos aberración cromática, pero primero una aberración cromática mínima, o sea, casi ni se ve, muy fácil de corregir también en edición, y casi en todos esos casos esa aberración se ha generado porque yo mismo he tomado la foto en unas condiciones de luz no ideales, y por eso también se ha ido generando esa aberración cromática como tal. Esa aberración es fácilmente corregible en Lightroom, o incluso si cierras un poco más la apertura, en muchos casos esa aberración va también desapareciendo. Y yo, habiendo tenido distintos tipos de lentes a lo largo de mi carrera, especialmente tanto lentes Canon como lentes Sigma y Tamron, este lente no me genera
genera nada de aberración cromática en comparación con los que tenía en el pasado. Y también está el tema de la distorsión de lente. Al ser un lente que tiene una distancia focal de 24 milímetros, pues se puede generar esa distorsión en los costados de la imagen, y efectivamente sí se generan, pero pueden ser corregidas de cierta forma para que tu imagen se vea mucho mejor. Así que tanto en tema de aberración cromática como en distorsión de lente presenta algunas falencias, pero sigue siendo mejor que la mayoría de los demás lentes que hay obviamente en el mercado, según mi experiencia. Puedo estar equivocado, pero eso ha sido mi experiencia y es lo que te quería compartir con full transparencia también. Bueno, y hablemos ahora del tamaño y del peso de este lente. Este lente no es ni pequeño ni liviano. Pesa aproximadamente unos 900 gramos, incluso un poco más de 900 gramos. Y la verdad es más grande que su antecesor de la línea EF. Es decir que este lente es más grande que la versión reflex de Canon del 2470 f2.8. ¡Cielos, qué macizo! No obstante, este lente obviamente viene con muchas más funciones que su antecesor y es un lente mucho más completo y vale mucho más la pena. Yo creo que a lo largo del video más o menos te di a entender mi punto de vista, y personalmente pienso que sí se justifica comprar este lente, especialmente si eres un fotógrafo ya profesional que genera ingresos a través de la fotografía, y especialmente si te dedicas al campo de la fotografía de bodas, a la fotografía comercial, a la de retratos y a la de eventos. Este es un lente que sin lugar a dudas deberías tener con base en mi experiencia y en lo que te recomiendo. Si haces otro tipo de fotografía, quizás puedes considerar otro tipo de lentes un poco más económicos, pero si eres una persona que se dedica a la fotografía de bodas, de eventos, comercial y también de retratos, no lo pienses. Es un lente que es costoso, sí, pero que obviamente te va a traer de regreso esa inversión, ya que tu trabajo va a ser muchísimo más profesional, muchísimo mejor, y te va a traer muchísimo mejores resultados. Esa es mi humilde opinión con base en mi experiencia, pero te lo dejo a ti para que decidas. Abajo te voy a compartir una serie de links también para que los veas, para que averigües los precios de este lente de pronto en otros lugares donde te encuentras actualmente. Para full transparencia también, esos links en los que yo te comparto ahí abajo, yo gano en algunos casos alguna comisión sobre las ventas. No se te cobra más dinero a ti como tal, pero podrías estarme también ayudando a mí en mi trabajo. Y si no quieres de pronto usar esos links, no te preocupes, puedes usar cualquier otra cosa, pero sí te pido que si encontraste información de valor en este video, por favor hazle clic a ese botón de abajo que dice suscribir, y nos vemos en otro episodio.